Seres extraños. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Extraños, el podcast que te transportará a los rincones más enigmáticos y misteriosos del mundo. En cada episodio exploraremos las leyendas, mitos, criaturas extrañas y sucesos inexplicables que han cautivado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. Nos sumergiremos en lo desconocido, desentrañando los secretos ocultos detrás de cada relato y buscando respuestas a las preguntas que nos mantienen despiertos por las noches. En el misterioso mundo de las leyendas y mitos, pocas historias han capturado la imaginación y el temor como la leyenda de La Llorona. Este fascinante relato ha perdurado a lo largo de los siglos, transmitiéndose de generación en generación. La leyenda de La Llorona es una de las más famosas y aterradoras del folclore latinoamericano. Se cuenta que es un ente que deambula por las calles en busca de sus hijos. Su lamento desgarrador se escucha en las noches y se dice que su presencia trae consigo infortunio y desgracia. Esta leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes culturas y regiones. En México y otras partes de Latinoamérica, La Llorona es un símbolo de lamento y pérdida, y su historia ha sido transmitida de generación en generación. En el episodio de hoy, nos adentraremos en los misterios y el folclore que rodea a esta escalofriante figura. Descubriremos las diferentes versiones de la historia, exploraremos su impacto en la cultura popular y nos sumergiremos en las regiones donde se dice que su lamento ha resonado. Prepárense para adentrarse en el escalofriante mundo de La Llorona. Así es que vamos a sumergirnos en un mar de emociones, suspenso y curiosidad. Les invitamos a abrir sus mentes y dejarse llevar por el fascinante mundo de los seres extraños. Seres extraños. A continuación, escucharemos a La Llorona. No, yo no era como me ven ahora. Yo era hermosa. No estos despojos de mujer atormentada. Pero fue su culpa. La culpa de ese hombre. Él me engañó. Me destrozó el corazón, dijo La Llorona con una voz tan afligida, como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó, una y otra vez. Yo lo amaba, pero éramos muy distintos. Él era un criollo y sus padres eran ricos, y yo no tenía nada, solo mi amor. Así que sin pensarlo me entregué a él. Formamos un lazo que dio como fruto 2 pequeños, mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día: voy a casarme. Y yo me volví loca. Le dije que no podía hacer eso, que yo lo amaba, que teníamos 2 hijos, pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo solo quería su dinero. Dijo que yo no lo amaba y que me quitaría a mis hijos, mis pequeños hijos. Así que esa noche supe qué tenía que hacer. Él no podía llevarse a mis criaturas, yo no podía permitirlo. Esa misma noche fui por ellos y les dije que iríamos de paseo. Caminamos, mis hijos iban muy contentos. Recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer, pero justo cuando llegamos a la orilla, escuché una voz que gritaba qué hacer. Esa voz no se detenía. Quería que se callara, pero no lo hacía. Una terrible ira me invadió y recordé al canalla que me había humillado, que quería quitarme a mis hijos. Sentí como todo el amor que le tenía se transformaba en odio.
Sin pensarlo más tiempo, tomé a mis hijos y los sumergí en el agua. Los niños luchaban por su vida, daban golpes al agua, pero yo no dejaba de presionar sus cabezas hasta que de repente todo cesó. Entonces comprendí lo que había hecho. La voz ya no hablaba y un dolor agudo como espada me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida. No pude más, la gente no entendería, nadie podría entenderlo. Así que me metí al río, hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo, y de repente todo se calmó. Ya no volví a sentir dolor. Seres extraños. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a Seres Extraños, este podcast en el cual a través de Hidalgo Radio y las diferentes plataformas llevamos, como siempre, con el gusto, los comentarios y la compañía de todos y cada uno de ustedes a través de sus televisores, teléfonos inteligentes y más. El día de hoy vamos a platicar en un tema que tiene que ver, pues sí, con el amor, el desamor. Estamos en estas fechas de febrero, en el cual, pues bueno, se habla a veces que pues todo es de color de rosa, pero no. Aquí en Seres Extraños vamos a narrar una pues situación, una personaje, una leyenda, toda una leyenda que tiene que ver con el desamor, con el odio e incluso, pues bueno, pues todo un personaje en el cual pues hasta Latinoamérica y diferentes partes de Estados Unidos incluso se ha llegado a hablar. La Llorona. ¿Cómo se encuentran? Consuelo Chong, bienvenido, Fer Losba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un gusto enorme poder saludarles en este podcast de Seres Extraños, hoy con una leyenda que pues hemos estado investigando, buscando información al respecto y nos damos cuenta que como todos los otros seres extraños que les hemos platicado aquí en el podcast, hay versiones, pues yo me imagino en cada lugar, en cada país, en cada cultura también, y también son creencias ancestrales. Es una tradición que de pronto creemos muy mexicana porque recientemente hay gente que también lo platica, que han escuchado el lamento de la Llorona o el grito de la Llorona, y es algo con lo que hemos crecido, ¿no? Como que es muy popular, ¿no? Sí. Todo este tipo de experiencias que cuenta la gente, porque sí los cuenta actualmente. Exactamente. Sin embargo, en la investigación pudimos checar en diversos artículos que no nada más es una leyenda o una creencia de nuestro país, sino también hay, por ejemplo, en Venezuela, en Japón, en países asiáticos, por ejemplo. Bueno, la verdad es que en Colombia y tienen sus nombres Irlanda también. Así es que, bueno, hoy estaremos pues introduciéndonos a este fascinante mundo de la leyenda de La Llorona. Fer Losba. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes, como ya lo mencionaron muy bien Consuelo y Beto. Justamente estamos en las fechas y en el mes del amor y la amistad, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, del amor propio, del amor a la pareja, del amor a los amigos, pero pocas veces se habla del desamor. Y justamente por eso decidimos hoy platicarles sobre uno de los monstruos y seres extraños más famosos de nuestro país y más famosos del mundo. En cada uno de los países tienen diferentes nombres, pero en nuestro país, México, está La Llorona, y creo que es uno de los monstruos más famosos también a nivel mundial, justamente con ese nombre que nosotros le hemos puesto. Entonces vamos a hablar del desamor de este ser extraño, de cómo surge y cuáles son sus historias.
Y también pues vamos a hablar de algunos casos un poco sensibles, así que si ustedes están escuchando esto y son muy sensibles a este tipo de temas, también se recomienda discreción, pero también lo vamos a manejar de una manera en que todos nos la podamos pasar bien en este podcast. Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Tenemos mucha información bastante interesante con este ser extraño llamado La Llorona. Beto, ¿qué nos traes en esta ocasión? Es correcto, pues bueno, es un ser mítico, un ser que sin duda alguna en cualquier parte de México, en cualquier estado, en cualquier pueblo donde existe un cauce, un río, como ya escuchamos la leyenda que con una ejecución perfecta lo hizo Consuelo, ahogó a sus hijos. En primera persona. En primera persona. Se encarnó en La Llorona en esta ocasión. Así es, Sí. no hay Consuelo. mexicano que no la haya escuchado, no haya tenido la oportunidad de grabarla, incluso Exacto, el audio. de escuchar los lamentos. No como tal el ay mis hijos, ¿no? Digo, eso ya se va agregando poco a poco, pero sí los sollozos. Claro. Los famosos sollozos que ustedes saben que cuando está lejos hay que cuidarse. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Porque está cerca. Está cerca. Y desde luego vamos a explorar. Y si pues, está un poquito cerca, más. Y si está cerca. Si se escucha cerca, está lejos. Es que está un poco más lejos. Está un poco más lejos. Eso se Pero es dice. cuando más miedo te da, ¿no? Eso se cuenta, sí, Escucharlo eso se tan cuenta. cerca. Y no sabemos si realmente se ha comprobado, digo, por esta situación de la lejanía y la cercanía, pero de que hemos visto algunos videos, algunas fuentes, sí las he topado dentro del internet. E incluso, pues bueno, ya una vez que aparece dentro de lo que es esta composición gráfica, hasta arañazos han tenido los videopodcasts y los podcasters que han estado provocando Muy a la cerca. Llorona, muy, Sí. muy cerca. Y la vamos a siempre identificar como una mujer de blanco, con el pelo negro, largo, mojado, y el rostro pues casi nunca se le ve, ¿no? Efectivamente. Y tiene su historia. Tú nos vas a Efectivamente. comentar un poquito de la historia desde la parte prehispánica, Fer. Así es. Y pues bueno, está muy interesante este tema porque realmente es algo muy, muy nuestro que ya ha trascendido a otros países y que sin duda alguna en cualquier pueblo, en cualquier parte de nuestro territorio, La Llorona está muy presente con un tema que es el desamor o tal vez el amor que nos ha llevado a la locura. Y sabes que hablando de Efectivamente. eso, y ustedes bien lo han mencionado, se habla mucho del amor, de la relación de pareja, del amor de familia, pero ¿qué pasa cuando una persona deja de querer a otra o cuando te das cuenta que no era amor? Ahí está este término del desamor. ¿Qué es lo que es capaz de hacer un ser Sí, humano así es. cuando se siente vacío por dentro, cuando siente Herido. eso tan fuerte, Así es. tan difícil que es el que alguien no te quiera o alguien termine con esta relación o se aleje de Sí. ti? ¿Qué pasa con esa otra persona, no? Cuando cada quien toma su camino y cuando hay amor, después puede haber el desamor. ¿En Claro. qué siglos, no? ¿En qué tiempos en donde realmente tener una familia, bastardos les llamaban, la posición social? Exacto, Claro. la Era algo posición realmente social. muy delicado y sobre todo para una mujer, no lo imagino, hasta el punto de volverte loca y hacer lo que hizo, ¿no? Lo que esto es dicen que lo hizo. que dicen que hizo. Entonces, Lo que la gente cuenta. lo que la gente cuenta. Hay que tener mucho cuidado al momento de jugar con los sentimientos de las Sí. personas. Las personas, Pues, sí. Sobre todo en este 14 de febrero, que va a ser una fecha muy importante, llena de peluches y llena de amor propio. No sabemos cuántas lloronas pudiesen existir, cuántas almas, ¿no? Que incluso hasta con la palabra... no lo podemos decir por el YouTube porque estamos saliendo, pero tal vez quitarse la esencia, desprenderse, desencarnarse ellos mismos, pueda suceder por una cuestión De este tipo de desamor. Así es. ¿no? Pues bien, Así es, justamente. Y bueno, antes de comenzar también quisiera mencionar que en este caso, hablando del desamor, que después vamos a volver a abordarlo un poco más, dicen incluso los psicólogos que el dolor del desamor, de una ruptura emocional, por así decirlo, es algo que se puede también traspolar físicamente, que el corazón literalmente se puede romper, Sí. literalmente y físicamente se puede romper por una ruptura amorosa, y que según los psicólogos es un dolor que dura más en nuestra cabeza, que podemos recordarlo más vívidamente que un dolor físico. Si tú Claro. te rompes, por ejemplo, un hueso, en un año se te olvida cómo se sintió.
pero un dolor emocional no se te olvida nunca, según los psicólogos. Entonces es un tema bien fuerte, ¿no? Y por eso decidimos hablar de La Llorona. Así que vamos a comenzar con el tema. Justamente la leyenda que nos narró Consuelo en primera persona es la leyenda oficial de lo que la gente cuenta. Uh-huh. Se supone que esta leyenda nace en la época de la colonia, cuando los españoles pues dominaban el Valle de México. Uh-huh. Y es la historia de un hombre español, criollo, aparentemente, con una mujer que es oriunda de esta región. Entonces, él, como ya escuchamos en la leyenda, simplemente la desdeña, ¿no? La desdeña a ella, trata de robarle a los hijos, y entonces ella, en una desesperación del desamor, pues comete una locura tremenda. Esa es la oficial. Pero, según la historia, la primera vez y el primer registro escrito que existe sobre esta entidad data del siglo XVI en el Códice Florentino, que fue escrito por Fray Bernardino de Sahagún. Uh-huh. Esto lo encontramos en un texto que se llama Historia de las Cosas de la Nueva España. La diosa Cihuacóatl era un ente que estaba asociado a la fertilidad, así como al cuidado de las almas de las mujeres que morían al parir a sus hijos. Su aparición también anunciaba la llegada de la desgracia y de los malos tiempos. ¿No? O sea, si se aparecían esta entidad, Cihuacóatl, se escuchaban sus gritos, justamente significaba que en poco tiempo iba a suceder una desgracia. Entonces, según lo que relata Fray Bernardino de Sahagún, tomando algunas declaraciones de los oriundos de esas regiones, se cuenta que años antes de la conquista, Cihuacóatl se apareció entre los mexicas, emitiendo dolorosos lamentos que decían: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde llevaré a mis hijos?, supuestamente haciendo alusión a que los pueblos indígenas serían sometidos en condiciones terribles. Uh-huh. Entonces, no solamente tenemos un ente que vaga por las calles, por ciertos lugares del país, lamentándose por sus hijos, sino que también es un mal augurio para todos aquellos que la escuchan. Uh-huh. ¿Qué les parece? Sí. Sí, ya había escuchado esa leyenda, sí, que también viene de los tiempos prehispánicos. Sí. Algo muy similar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que claro, también tenía su adoratorio en el Tepeyac, y también hay muchas teorías en las cuales con el paso del tiempo van modificándose. Uh-huh. Sí, claro. Hablando de la Llorona, yo investigué un poquito que no nada más por el desamor se suicida y junto con los niños, sino por el celo y por la situación de tener tanto coraje, ella mata a los niños y le da ese dolor, esa pena al esposo, o digamos al papá. Al papá, uh-huh, justamente por venganza. Entonces son diferentes teorías, claro, diferentes leyendas, y bueno, habrá que estudiar más a fondo dentro de los códices, dentro de la historia prehispánica sobre todo, que hay muy poca, Fer. Sí. Hay muy poca, Consuelo, porque pues los frailes solamente narraban en estos códices, y estos códices se quemaron muchos códices, pero realmente saber quién es esta diosa, o esta deidad, o este ente, por qué habita en las aguas. Ya hemos hablado en privado de algunos otros demonios y seres de agua que son... Hablamos hace poco de las sirenas. Por ejemplo. Claro. El comercial, por favor, hermano. Ah, sí, escuchen el podcast de las sirenas en nuestro canal de Seres Extraños. Ahí está, espero que les guste. Like y suscríbanse. Oigan, pues en general hay muchas creencias, hay mitos, hay realidades en torno a la leyenda de La Llorona. Y también, como en todo lo que hemos platicado, no se puede comprobar la existencia de este tipo de personajes, ¿no? Claro. Por ejemplo, los mexicas que tú lo mencionaste, Fer, hablan de Cihuacóatl, esta divinidad asociada a las mujeres embarazadas, al agua, a la vida, pero también era capaz de anunciar la guerra. O sea, no era tan tremenda, una deidad tan mala, tan terrorífica, claro, pero por un lado estaba asociada con las mujeres embarazadas, pero también por otro lado con la guerra, ¿no? La muerte y la enfermedad
enfermedad y situaciones como catástrofes naturales, ¿no? Sí. Es decir, se refiere a una mujer que llora por su pueblo, por sus hijos, como bien lo decías. Hoy en día, pues se dice que es un fantasma dentro del folclore mexicano, pero ya vimos que no nada más en México, sino en muchos países de Latinoamérica y asiáticos, Así es. que tiene algunas particularidades, ¿no? Es una mujer en pena, un fantasma en pena. Ella pues ahogó a sus pequeños, en las noches está arrepentida, digamos, y pues espanta tremendamente a todas aquellas personas que de pronto tienen a bien a lo mejor acercarse por ahí a algún río, ¿no? A ver, Sabemos. perdón, pero esta deidad espanta y advierte por la matanza de los españoles que va a venir al pueblo mexica. ¿Estoy comprendiendo bien? Así es. Sí, Ok. así es. Entonces, por eso está. Ajá. Y Eso es lo que dice la cuenta historia. Fray Bernardino de Y es lo que Sahagún. cuenta, Bernardino. sí, Es exacto. la primera vez que Que se se tiene habla. registro escrito. 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 Ok. Así Y es. después hablamos de otro personaje que Exacto. ahoga a sus hijos. Ujú, así es. Y fuera de cámaras estábamos diciendo que tal vez hay casos que mujeres poseídas por algún espíritu Claro. han llegado a ahogar a Claro. sus propios hijos y que sin duda alguna y que sin pensarlo ahora sale, era una mujer indígena y el padre de sus hijos era español. Español. Así Entonces es. hay mucha Ujú. coincidencia. Sí, claro. De hecho, ¿No? Sí. o sea, Sí, hay mucha evidentemente coincidencia. llegan a haber ciertas historias que se cuentan y ciertas creencias Sí. que tienen los pueblos, pero van evolucionando conforme van cambiando los tiempos, De ¿no? acuerdo. En este caso, los prehispánicos, los mexicas, tenían esa creencia, lo relatan justamente a Fray Bernardino de Sahagún, Ujú. pero seguramente esa creencia ya tenía muchísimos siglos de existir, ¿no? Exacto. Wow. Llegan los Ok. españoles y entonces cambia la historia, se va transformando la historia. Y ahora en México, pues digamos, la oficial se volvió la que es la de La que época de la conocemos colonia. todos. Por Claro, ejemplo, ya, la narró que Consuelo. Sí. pues es una mujer, un ente en forma de mujer vestida de blanco, así Así como es. la perciben no nada más en México, sino en otros países. Dicen que el rostro está cubierto con el cabello, pero en otros países el rostro tiene un rostro muy feo, muy arrugado y como Sí. quemado, o hasta incluso de caballo, ¿no? Cara de Por caballo, ejemplo, sí, ¿no? Hay una leyenda también. Que por también ahí. habla de eso. Al parecer trae un velo, algunas afirman que está descalza, pero otras personas dicen que va flotando, ¿no? Este Claro. tema que dicen que cuando escuchas este lamento que pues nosotros conocemos como el de "ay, mis hijos", pero también otras personas han grabado audios que solamente es una especie de aullido, una especie de grito. Según esta cultura popular, mientras más cerca se escuche, entonces se encuentra lejos. Y sin embargo, aquellos que la escuchan lejos es que están más cerca de ella de lo que creen. Así es que bueno, pues está esta creencia, esta tradición que también para nosotros, para el pueblo mexicano, pues es muy constante porque hoy por hoy muchas personas hablan de que se han encontrado, que han Sí. escuchado, que han sentido, han escuchado sobre todo los Claro. lamentos, ¿no? Y fíjense que me encontré un artículo de un periódico de aquí del país, de Mazatlán. Y fíjense que dedica un artículo a la experiencia de una persona, de una mujer originaria de Escuinapa, allá en Sinaloa, y que ella afirma que cuando era muy jovencita, hace más o menos 30 años, le tocaba cuidar a sus hermanos pequeños porque su mamá estaba trabajando, y ella le tocó vivir en carne propia esta experiencia de enfrentarse a este tipo de mujer o a este ente o a la Llorona, que la vio pues prácticamente en persona y que de pronto vio cómo se desvanecía. Pero bueno, les platico cómo estuvo su historia o nos vamos con otra cosa y luego ya. No, sí, platícanos. Bueno, pues ahí les va, me voy a ir un poquito más rápido. Pues sí, resulta que fue hace más o menos unos 30 años. Ella comenta en este artículo que fíjense que es interesante
que los medios tradicionales, en este caso un periódico y un periódico digital, puedan dedicarle tiempo, dedicarle espacio a las experiencias que ha tenido la gente, porque finalmente así es como también se continúa con estas leyendas, ¿no? Claro. Y lo hace aún más interesante. Bueno, de ella dice que fue hace más de 30 años, que vivió en carne propia esta experiencia que todavía cuando la recuerda se le enchina la piel. Dice que en aquellos años ella tenía unos 16 años, era una chavita adolescente, le tocaba cuidar a sus 5 hermanos porque su mamá trabajaba, era mamá soltera y le tocaba trabajar en una empacadora que estaba junto a una clínica por allá, una clínica del IMSS a las afueras de la cabecera municipal. Claro. Vivían en un lugar, en una colonia, Benito Juárez, por una calle Ignacio Zaragoza, por ahí hay una barda perimetral del Panteón Municipal, es decir, estaban muy cerquita del Panteón. Bueno, pues todas las noches le tocaba cuidar a sus hermanitos y su mamá regresaba a las 4 de la madrugada, ¿no? Platica que en una ocasión una de las vecinas, y bueno, por ahí los vecinos también se ponen a platicar y dicen que tenía días que una mujer se asomaba por una de las ventanas de su casa por las noches. Y eso, pues, le espanta. Imagínense una chavita de 16 años que te platican eso, sí te espanta. Y luego estás cuidando a tus hermanitos, imagínate nada más. Pues sí, pasaron algunos días cuando una de sus hermanitas se empezó a poner mal, empezó a dar una temperatura, no paraba de llorar. Y pues hacía un clima diferente, se sentía mucho frío, unos vientos espeluznantes, es lo que ella narra, y comenzó a llover un poco allá, imagínense. Sí, dice raro, ¿no? que poco a poco, conforme el clima iba empeorando, la salud de su hermana también estaba empeorando, porque pues empezó a sentir mal y hasta a llorar, ¿no? Sí. Entonces, ella lo que hace, pues salir a buscar a su mamá o salir también a buscar a los vecinos para que la pudieran acompañar, a llevar a su hermana al hospital porque estaba ardiendo en temperatura o en calentura, como le dicen, ¿no? Entonces ella dice que al asomarse por una de las ventanas observó que una de las láminas de un viejo tejabán de la casa de la vecina habían salido volando de lo fuerte que estaba el viento. Imagínense, ¿no? Estaba tremendo. Bueno, ella dice que esos vientos no eran normales, que le empezó a dar mucho miedo y más porque estaba sola con sus hermanos. Bueno, pues resulta que eran las 2 de la mañana cuando decidió abrir la puerta y dijo, voy a buscar que alguien me ayude para poder llevar a su hermanita al hospital. Pues ya en la calle dice que escuchó unos quejidos de alguien que gritaba. Y así, literal, decía que escuchó, ¡ay, mis hijos! Entonces ella, en la calle, voltea para ver de dónde provenían esos lamentos y de pronto se encuentra que en la barda del panteón estaba una mujer de vestido blanco y pelo largo. Pues ella se quedó pasmada, estática, congelada, dice que se quedó sin hacer nada y miró cómo poco a poco esta mujer fue desapareciendo frente a sus ojos. O sea, le tocó ver eso, pero se fue desvaneciendo, ¿no? Pues se regresó corriendo de inmediato a su casa para ver que estuvieron sus hermanitos bien. ¿Y qué creen? Que la hermanita después de eso se empezó a sentir mejor. Después de todo eso, se fue, incluso el clima empezó a mejorar. A las 4 de la mañana escuchó que tocaban la puerta, estaba espantadísima. Afortunadamente era su mamá que ya regresaba de trabajar. Y pues corrió a encontrarla y ella le platicó lo que había visto y pues la mamá la abrazó, tomaron un texto espiritual y se pusieron a rezar. Entonces dice que a pesar de que ya son más de 30 años que vivió esto, y esta experiencia la cuentan muchas personas, dice que todavía al recordarlo se le enchina la piel, ¿no? Entonces son situaciones que de pronto dicen que a lo mejor entramos a esa dimensión, a ese momento, a ese espacio y tiempo que se conjuga para que podamos experimentar ese tipo de sucesos. ¿Qué opinan? Pues las energías claro, se guardan. Y es que historias así hay infinidad, ¿no? En todo el país y en el mundo en general. O sea, yo creo que si contáramos todas las experiencias, pues no acabamos porque son de los seres más conocidos y que la gente más dice encontrarse. Yo quisiera, para continuar, hacer como un recuento rápido
de algunos de los seres que son muy similares a La Llorona, o que son el mismo ser pero con diferente nombre en varios países. Vamos a hacer un recuento rápido. Este es el que más me llamó la atención y lo pongo en primer lugar. En Irlanda, un lugar donde no tiene nada que ver con nuestra cultura, del otro lado del charco, o sea, no hay conexión en lo absoluto. Tienen un ser extraño llamado Banshee. Es un ser que tiene una similitud muy extrañamente singular con Cihuacóatl, y es que Banshee es justamente un ser que también grita, que representa alaridos muy fuertes, incluso dicen que hasta puede romper vidrios, ¿no? Según la leyenda. Así es. Pero lo más interesante es que cuando la escuchas, significa que uno de tus seres queridos está pronto a fallecer. O sea que también trae malas noticias. Malos augurios. Exactamente. Igual que Cihuacóatl. Es exactamente el mismo ser, nada más que del otro lado del charco, ¿no? Diferente. Y a lo mejor, bien alto. a lo mejor blanca y con cabello pelirrojo, Diferente. ¿no? Claro. Pero Depende de exactamente. dónde, de qué región sea. Pero es el mismo ser. Los primeros documentos donde este ser mitológico se menciona data de 1380. O sea, literalmente no había manera en que se pudiera relacionar los mexicas con los irlandeses de ese tiempo, y tienen exactamente el mismo ser. Es el mismo. Está la Sayona en Venezuela, porta una túnica blanca de origen colonial, llamada saya, así se llama la túnica, saya, por eso le llaman la Sayona. Es conocida por asustar a los trasnochadores, los borrachos e infieles. Ay. Hablando, por Aguas, supuesto, del 14 chicos, aguas. Hablando del 14 de febrero, que la siguen para cortejarla, solo para mostrarles después una macabra sonrisa llena de colmillos largos y puntiagudos. Esas narraciones datan del siglo XIX, también ya tiene un buen rato. Es una mujer muy bella, pero también es celosa, llamada la Casilda, es en Venezuela, y tiene también una similitud muy cercana. Un día le llegó el rumor de que su esposo le era infiel con su propia madre, lo cual la llevó a confrontarlos y matarlos debido a la ira. Antes de morir, su progenitora la maldijo, y es por eso que ella vaga por la ciudad. Está también Pontianak, del sudeste asiático. Es una mujer embarazada convertida en un vampiro sediento de venganza, y se dice que murió a manos de un hombre violento durante el parto. Otra similitud que tiene que ver con los hijos. Lo último que se escucha es un horrible llanto de bebé. Entonces la mujer se transforma en un ser del inframundo y se come los órganos de su víctima. Están los yokai, que es un tipo de ser que pueden ser varios en el folclore japonés, y hay uno en específico que es el ubume, que durante o inmediatamente después de dar a luz, la angustia por su hijo evita que su espíritu trascienda. Esto es cuando una mujer fallece antes de dar a luz. Estos yokai aparecen en las noches de lluvia y en diversas formas, como una mujer cargando un bebé, una embarazada llorando desesperadamente, o un cadáver cargando a un feto. En Colombia está la Turumama, que es una mujer que perdió a su recién nacido. Nuevamente tiene que ver con los hijos. Recorre los campos gritando y llorando por su hijo. Y se dice que cuando la Turumama está cerca, en realidad se encuentra lejos. Wow. Pero cuando se escucha lejos, está cerca. Esta es la gran similitud que tiene la Turumama de Colombia colombiana con la Con la Llorona Llorona. de México. Oye, Y, pero en la Turumama, las claro. tijeras, ¿no? Ah, sí, también. Las tijeras en forma es de otra cruz. similitud. Ujú. Pones tijeras en forma de cruz para que Nos llegue acerque. como para a tu espantar casa. brujas. Exactamente. ¿Sí? Sí, lo Wow. mismo que hacemos aquí en México. Y por último, la Paculen, o Pacuyen, creo que se pronuncia Pacuyen, de Chile. Se dice que llora porque su hijo le fue arrebatado y solo se aparecen aquellos que están próximos a morir. Otra similitud con la Llorona y con Banshee, por ejemplo, que trae un mal augurio de muerte. ¿Qué les parecen? Y creo que hay más todavía,
pero Debe de haber. recopilamos los más Tailandia. los En similares. Asia, por ejemplo, bueno, Exactamente, en Japón, Así decíamos igual con Fer que en Japón tienen de verdad un catálogo, De por demonios, mencionarlo sí, así, sí, sí. de seres extraños que también Sí, yo creo que por sí, ahí hay sí. que hacer un capítulo. China ¿Qué lo les mismo, parece? la China Sí, tiene claro. Sí. muchísimos. Ujú. Sí, exactamente. Y justamente muchos de ellos los representan en el anime, Ujú. en el caso de los países asiáticos. Claro. ¿Qué les parece? Pues muy interesante, sobre todo porque acompañan al espíritu humano, acompañan a la creencia, y ha sido tan trascendental que hasta el séptimo arte ya ha hecho películas. Claro, ¿no? claro. Tenemos La Llorona, un tráiler de Cine Caníbal del 2021 que fue la más pues importante, ¿no? Un thriller, ¿no? Un thriller. Después en 2019 también por Warner Bros., que es una película pues muy buena, está pasable para toda la gente que le gusta asustarse, que no hemos platicado de las películas. Ay, nos toca platicar de Nos toca platicar de las películas. películas de las sirenas, por Claro. ejemplo, nos quedamos por ahí. Sí, hay muy No, buenos, sí, muy hay buenos. series muy buenas, pero bueno, estamos Ah, hoy de en hecho, La Llorona. La Llorona. Hablando de eso, hace poco estaba viendo o volviendo a ver una serie que se llama Supernatural. No sé Supernatural, si la llegaron a ver. La de los claro que hermanos sí. Winchester. Sí. Y sale justamente un capítulo de La ¿De Llorona. La Llorona? Ellos le llaman la mujer de blanco. La mujer de blanco. Y justamente pues, en su investigación dicen es una mujer que se aparece en muchos lugares del mundo. Sí, sí, sí. En México, por ejemplo, se llama La Llorona y comienzan a decir Y hay varios. diferencia con la mujer de negro, ¿no? Claro, Es otro- claro. otro espíritu. Pero todas tienen similitud con los hijos. Así es. Y con el Todas. agua. Y con el agua. Y con la muerte. Y con, y con los hijos. Y con el mal augurio, sí. La leyenda de La Llorona, esta es la película de Changovisión. Ok. Me imagino que ha de ser latina, una onda así. Claro. Del 6 de noviembre del 22. La Llorona, primeros minutos de la película. Y también una animada que sin duda... Es muy buena la muy animada. buena la animación. Yo la vi en el cine y me encantó. La leyenda. Está muy bien esta hecha. es de 2000. Son los creadores de la leyenda de la Nahuala, ¿no? Ujú. Exacto. Es muy buena. Nada más que es La Llorona, el tráiler de spin-off del año 2018. Entonces, ha sido ya también un referente cinematográfico muy, muy especial esto que es en la cinematografía. Para Claro, que las vean, claro. nos comenten aquí abajito en la cajita qué les parece. Digo, la que sacó Warner es buena, me gusta. Pero también les quiero comentar un poquito más de la historia y algunas peculiaridades de este ser Sí. extraño. ¿Ustedes saben qué pasó con los hijos? ¿Quién se encontró a los hijos? No. ¿Cuántos eran? ¿No? ¿No? No. No, bueno. Creo que eran 3, ¿no? Exactamente. La Sí. leyenda parte desde lo colonial y también la parte prehispánica. Claro. Exacto. Se hablan que de 2, se hablan que de 3. Sí. Se habla que en este caso, pues el mayor, Juan, tenía 10 años, con características muy, muy ibéricas, ojos verdes, heredero obviamente de rasgos de Claro. su abuelo. Era muy responsable, era el encargado de cuidar a sus otros 2 hermanitos, ¿no? Después estaba Raúl. Raúl tenía 7 años, con ojos marrones. Él era un niño muy impulsivo, un niño muy lioso, travieso, pero sobre todo muy apegado a su madre. Y la pequeñita, que se llamaba María, que cabe resaltar, María era el nombre de la Llorona. María. Ok. Entonces, Tiene era sentido. este nombre a María, una pequeñita de 3 años. Imagínate, creo que fue la más más pequeñita, ¿no? Sí. Y era rubia, igualmente de ojos verdes, color turquesa, muy pero muy parecida a sus abuelos, que por cierto eran españoles. Los niños se defendían y obviamente protegían mutuamente todo el tiempo, eran muy muy conocidos por los pobladores en donde habitaban esto se dice Esta que familia. en Guanajuato, ¿no? Ok. Entonces, pues todo esto, aunque pasó lo que pasó con la tragedia, se dice que sus almas permanecen de estos 3 o 2 niños, Igual que la de su mamá. igual que conectados. Ellos están conectados, ellos están permeados, están simple y sencillamente juntos. Ahora, permea el recuerdo de estas 3 almas inocentes, arrancadas de la vida muy, muy, muy pronto. Pero, ¿por qué busca la Llorona desesperadamente a sus hijos? Esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué los busca? ¿Por qué tantos siglos y este ente sigue buscando? Bueno, ¿Ustedes según qué la leyenda que
que pues me tocó narrar en esta ocasión, Sí. dice que ella llora por lo que hizo, Sí. llora por culpa, llora de dolor por esta acción tan Claro. lamentable, que fue un momento de confusión. En la leyenda, pues dice que escuchó voces que le decían, que le exigían, y que pues todo esto lleno de ira, en un momento muy fuerte en su vida. O sea, a lo mejor no estaba en sí cuando pasó esta situación, ¿no? Definitivamente no lo Y estaba. dicen que llora, pero no porque no los encuentre, a lo mejor, sino por la culpa, por el dolor de lo que hizo, pero también puede ser porque quizá vamos por ahí a pensar que cuando trató de buscarlos, pues ya no pudo encontrar rastro alguno, Sí. ¿no? Fer. Yo pienso lo mismo, por Sí, culpa. ¿por Sí, culpa? Sí, porque sabe que no debió haberlo hecho, ¿no? Por amor. Por desamor, por locura. Por desamor por parte de la esposa, pero por amor a sus hijos, ¿no? ¿Buscarlos? Así es, porque hay varias clases de amor. Yo pienso que más por El amor a culpa, los- ¿Sí? más que por amor. Sí, yo también, por Bueno, culpa. pues se dice que esta mujer, María, sin duda alguna entró en un arranque psicótico. Definitivamente. Se trastornó completamente y al estar en este juego de sentimientos, de celo y todo esto, Emociones. pues sí, y posteriormente ella se suicidó. Se suicidó cuando entra en razón y ve que a estos pequeñitos ya estaban sin vida. Entonces lo mínimo que en esta realidad quisiera este espíritu sería encontrar los cuerpos de sus hijos, darles cristiana sepultura, y es como tal vez ella pudiera estar en paz. Era una etapa muy católica, era un siglo muy católico, entonces se sabe que si no se ungían, que si no se le daba la sepultura y sobre todo la bendición, el espíritu podía vagar. Y eso es lo que tal vez Claro. le está preocupando de todos A ese los espíritu siglos. no está en paz. No está en paz, pero esto no va a poder ser, porque los cuerpos se degradan en el agua, Claro. pueden ser objeto, incluso alimento de algunos animales, y ella va a seguir buscándolos por la eternidad. Va a comenzar. Condenada a eso. Condenada y traumada por esta situación. Dicen los expertos, también entra un poco la religión, que cuál sería la última esperanza para la Llorona, pues sería que el día del juicio final llegara, hasta que el creador sea quien la juzgue para ser condenada o perdonada después de casi 600 años por lo que hizo. Pero esto resulta que no fue tanta la preocupación, y hemos platicado en otros podcasts, que si en estos momentos hubiera un terremoto y nosotros nos desviviéramos, nuestras preocupaciones no nos dejarían partir. No nos dejarían partir, porque primero, antes de irte, tienes que resolver las cosas. Claro. Y si en este sentido, pues bueno, ella quiere encontrar a sus hijos, quiere enterrarlos, y no lo hace, pues nunca va a poder partir. Y en este arranque psicótico no estamos hablando de un fantasma normal, estamos hablando de un fantasma trastornado, que ha perturbado y que ha caído más en la radiación negativa, Sí. Convirtiéndose casi en un demonio. Un demonio que incluso no nada más se conforma con espantar, no nada más se conforma con asustar o con buscar a sus hijos, Hacerse presente. sino Sí. también secuestrar Hacer daño. a otros niños. Claro. Secuestrar a otros niños que no son de ella por esta percepción equivocada Claro. que tiene. Entonces, no sé si han oído hablar de secuestros de niños Sí. por parte de la Llorona. Sí, por supuesto. Y ahora, ya que lo mencionas de esa manera, vamos a ponernos un poco más serios porque ahora vamos a hablar de algunos temas muy Delicado. tristes, Así es. delicados Así es. y delicados para la audiencia. de tragedias, ¿no? Justamente porque es, digamos que en cuestión de medios, varios periodistas lo han llamado como el mal de la Llorona. Sí. Cuando una mujer lamentablemente le quita la vida a sus hijos por arranques psicóticos, en este caso de locura, de despecho, incluso muchas dicen que impulsadas por una voz diabólica,
incluso algunas de ellas dicen que poseídas por un ente del inframundo. Y bueno, tristemente, hay bastantes casos en todo el mundo, bastantes casos de que ha ocurrido esto, de que una madre, filicidio se le llama, incluso tiene un nombre. Filicidio es el acto de un padre o madre que arrebata la vida a sus hijos. Tiene un nombre y eso lo hace todavía más preocupante porque es algo que ocurre y ha ocurrido por mucho tiempo y sigue ocurriendo, y eso es lo triste, ¿no? Pero voy a mencionar justamente 3 casos que fueron muy sonados, uno en Estados Unidos y 2 aquí en México. Uno de ellos en Estados Unidos, que fue de los más sonados, Andrea Yates, que fue en el 2001 en Estados Unidos, Texas. Es una mujer que justamente ahogó a sus 5 hijos en una bañera, en la bañera de su casa, y cuando el padre no estaba, ¿no? Él los estaba bañando y en un arranque psicótico pues les quitó la vida de esa manera. Durante el juicio al que fue condenada, en su defensa dijo que un demonio la había obligado a hacerlo. Eso fue lo que ella dijo. Es por eso precisamente que también se le ha llamado como el mal de la Llorona, porque justamente como lo mencionamos, la Llorona también escuchaba voces, no escuchaba que alguien le decía que lo hiciera. El segundo caso, súper sonado, probablemente hasta lo recuerden, Claudia Mijangos Arzac. Es una mujer mexicana que fue condenada en 1990 por 3 cargos de filicidio. Esta mujer llamada Mijangos, de apellido Mijangos, asesinó a puñaladas a sus 3 hijos, exactamente mientras dormían en la madrugada del 24 de abril de 1989, declarando que fue obligada por una entidad diabólica que la poseyó en ese momento y la obligó a realizar ese acto tan trágico. Y por último, uno más que fue más actual, no tanto, pero fue muy sonado también, incluso salió en la televisión, en muchos medios. Una madre que ahogó a sus hijos, justamente, después los incineró, y esta mujer se llama Soledad Esparza, probablemente también la recuerden. Ahogó a sus hijos de 7 y 10 años, después los incineró en octubre del 2013 en la ciudad de León, Guanajuato. Esta mujer también dice que escuchó una voz que le dijo: alguien debe morir. Ella traía un crucifijo en el momento en el que sucedió, y antes de realizar ese acto se arrancó el crucifijo con una mentada, básicamente. Y eso, escuchó esas voces y entonces cometió ese acto tan atroz. Estas 3 mujeres dicen haber sido poseídas por un ente del inframundo y que las obligó a hacer ese acto. Justamente veía yo un reportaje que incluso no solo hablaban de la Llorona, sino incluso de Lilith también, que es un ser femenino, que es parte de la cultura judeocristiana, de los mitos judeocristianos. Y que bueno, probablemente podamos hablar de este ser en otro podcast, ¿no? Pero son similitudes que son muy extraños y que lamentablemente suceden en la vida real. O sea, no es solamente una leyenda, sino hay personas que sí hacen este tipo de cosas. Porque a veces escuchamos las leyendas y dices, bueno, es una leyenda, existe. Y eso pasó hace muchos años. Exactamente. Y es un ente que se aparece, es un espíritu, es una creencia. Así es. Pero ya cuando escuchas este tipo de casos, sí te impacta mucho. Exactamente, porque piensas, ¿quién podría hacer ese tipo de cosas? ¿No? Es una leyenda, pero no. En realidad también es una realidad. Y hay que revisar mucho la salud mental. Claro. Esto también no lo podemos dejar todo a lo paranormal. También tenemos que revisar la salud mental. Por supuesto. Siempre. De las mamás, ¿no? Y también de los papás. Claro. Siempre la atención
psicológica en primer instancia, pero también psiquiátrica es importante. No, Sí, no definitivamente. lo veamos como Definitivamente. algo, como un mito, como algo malo, o sea, No, es claro. parte de la salud. Ujú. Entonces, a veces a nuestro cerebro le faltan químicos y es importante tomar la medicación. O hay mucho estrés, ansiedad y Claro. demás, ¿no? Oigan, vamos retomando un poco el tema de lo que nos platica, lo de las tradiciones y lo de la leyenda. Yo me acuerdo muchísimo, seguramente ustedes también tienen a algún familiar que le tocó ver a La Llorona. Sí, ok. Algún Es que tío. Yo, de hecho, no. Ahora que lo pienso. Yo sí, Yo también. yo sí. Yo también. Fíjense que hace pues ya algún tiempecito, acuérdense que aquí en Pachuca pues se le conoce como la comarca minera, pues había muchos señores que trabajaban en la mina, entonces cuentan que iban hasta Real del Monte y de pronto iban todos los días y regresaban, ¿no? Entonces regresaban pues cargados de sus monedas, ¿no? Que ellos se ganaban después de la jornada laboral y demás. Y uno de estos señores, que por cierto, eso lo cuenta mi mamá, uno de los tíos de ella, Claro. venía pues justamente atravesando la ciudad. Bueno, en aquel entonces no era una ciudad tan grande, o sea, era Pachuca, pero era, hagan de cuenta, pequeñita. Ujú, Y sí, sí. pues De por sí había... lo es. Es pequeña, Antes era pero mucho pues más. antes estaba muy Claro. deshabitada, había Sí, grandes claro. terrenos. Y de pronto pues este tío resulta que sí era así, bueno, este tío de mi mamá resulta que sí era así medio ojo alegre, Ya. pues ya venía de trabajar y de pronto dicen que a lo lejos ve una chica muy guapa caminando, pero esta era una mujer muy atractiva, así con un vestido blanco, sí se veía la forma de su cuerpo muy atractiva, el cabello, y de lejos se veía una mujer hermosa, el cabello En la largo, noche. muy bonito, sí, ya en la nochecita, pues ya te digo que ya ¿Sabes en qué había colonia, en qué terminado. parte del- No, pues fíjate que es justo pues en ese tramo, atravesaban algún tramo caminando. Ok. No venían de por acá del Real del Monte, tenían que venir a Pachuca, donde estaba su casa, ¿no? Y cuando se va acercando, pues él ve a esta chica ojo alegre, ¿verdad? De aquel tío. Y cuentan que se va acercando y se va acercando porque venía con otros compañeros y los compañeros pues lo dejaron, ya, bueno, pues ya. X insistió en acercarse y cuando va a acercarse la toca por el hombro para conocerla porque la vio de espaldas. Claro, y acompañarla también. Sí, ¿no? En la claro, noche. pues una mujer atractiva. A ver, ¿de qué se trata, no? Digo, Pues, ¿qué crees? Que le toca el hombro y cuando esta mujer voltea tenía un rostro espantoso, quemado, ya no era aquella mujer atractiva y joven que le había llamado la atención, sino era transformó. totalmente, era como algo muy, muy feo, muy Sí. aterrador. Fue un susto tremendo, se fue corriendo, de esas cosas que no sabe ni cómo llegó a su casa con un susto tremendo. Y eso lo cuentan, o sea, y seguramente habrá muchas historias también en cada familia, ¿no? Claro, Claro. claro. Y recordemos que como las ciudades europeas, Pachuca es una ciudad que está dividida por un río, el río de las Avenidas, que corre desde Los Jales, justamente aquí al sur, y usted puede encontrar este río, el río de las Avenidas, así se le conoce. Así le conocemos. Hasta el centro, donde está el reloj, ahí es el centro. Y hacia arriba, pues ya está Real del Monte, que es un pueblo mágico, que usted si nos ve en la Ciudad de México, en Toluca, en Querétaro, pues es uno de los pueblos mágicos más importantes. Ahí llegaron los americanos, principalmente los Los españoles ingleses. y los ingleses un periodo, y precisamente utilizaban este río para vertir sus desechos y llegar hasta el sur, Los Jales. Ahorita pues ya está Sí. tapado por el viaducto, ya está un poquito, pero Pero dicen que ahí también se escuchaba Así es. en el río. hay agua y es muy probable que esta situación con el tío pues habría Sido cercano. cercano Ujú. a todo esto, ¿no? Bueno, pues fíjese que hay una tumba, está la tumba de La Llorona. No sé si han oído ¿Dónde? hablar de esto. No. ¿No? Bueno, pues la historia es que justamente en Guanajuato, porque ella es de Claro, allá, claro. y también resulta que Guanajuato pues es un estado en el cual hubo mucha ocupación española, mucha minería junto con Zacatecas, Hidalgo. Sí. Pues bueno, esta hacienda se le conoce y se le llama como la hacienda de 7 reales. Actualmente ya es una hacienda comprada por particulares en Guanajuato, entre la carretera de Guanajuato y Dolores Hidalgo. O sea, Ok. ahí va preguntando dónde está esto. Los dueños del predio pues construyeron un monumento, no es como tal la tumba, se dice que es un monumento para que pues ya no se apareciera
para que ya no se pareciera más. ¿Por qué? Oh, Porque claro, era muy sí, recurrente, claro. recurrente a cualquier hora escuchar estos lamentos, ver a esta mujer de blanco. Entonces toda la comunidad se juntó y pues actualmente es un mausoleo muy sencillo, ya grafiteado, con un arco pintado, pero originalmente estaba ataviado pues, con una cruz, estaba ataviado con madera e incluso oro. Pues para la gente del siglo XVI, la Llorona, pues que mató a sus hijos apuñalándolos y luego ahogándolos, pues significó algo muy interesante para esta comunidad. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer algo por este pobre espíritu. La situación aquí es que nos narra el encargado y el dueño de esta hacienda que un día de la nada, en una noche tranquila, cuando se le estaba haciendo oración, se dejan las velas y todo, y la leyenda cuenta que cayó un rayo de la nada. Tremendo. Destruyendo la parte de la cruz. Claro. La parte de la cruz, y los especialistas dicen que esta atracción de los rayos es por la gran actividad y la gran energía negativa que pudo haber atraído a este rayo. Entonces, si la buscan en cualquiera, hasta Luisito Comunica ya fue a esta capilla de saludos de a Luisito. Llorona, saludos a Luisito, pero pues bueno, está justamente ahí olvidada entre los matorrales, entre la nopalera, y bueno, ahí es en Guanajuato donde se puede ver esta situación. No calmó del todo, se tuvo que bendecir, tuvo que ir ahí un representante de la iglesia por algún tiempo, quedaron tranquilas las comunidades, pero cuando devastó la cruz un rayo, tal vez fue pues en este sentido pues un enojo celestial o algo, ¿no? Algo sucedió ahí. Que sucedió ahí, que llama bastante la atención. Actualmente sí, claro. No es un destino turístico, tú le tocas al dueño, le pides... Puedes entrar. Ajá, y él dice, está en el predio, búscala, yo ni sé en dónde. Entonces pues, puede ser un muy buen negocio de esta situación. Cierto. ¿No? Cierto. Y otro dato muy interesante, porque se lleva a los otros niños. Ya platicamos que es un espíritu que sin duda alguna da respuestas oscuras, respuestas complejas, está distorsionado de sus sentidos de percepción, marcada por el dolor, por los traumas, ya lo mencionamos. Entonces, en su desesperación, en su locura, pues ya no distingue entre un niño normal y los suyos. Esto quiere decir que nos da otra teoría muy escalofriante, que busca sustituir a sus hijos, a las almas de sus hijos, por hijos ajenos. Sí. Tal vez para ofrendarlos, sacrificarlos a alguna fuerza sobrenatural, y de esta manera ella pudiera encontrar ya el descanso. Ya no recuperarlos, ya encontrar el descanso. Entonces sí es la culpa lo que la motiva. Ahora actualmente lo que ya dicen los teóricos, que es la culpa, ¿no? Claro. En un inicio era el amor por encontrarlos, pero después de 600 años de estar penando y penando, ahora ya es de te entrego tantos hijos a esta deidad que la atormenta, que seguramente es negativa. Claro. Pero libérame. Y esto no le ha resultado, no le ha funcionado, y lamentablemente pues seguirá penando, les digo, hasta que el juicio final llegue o se exorcice en todos los lugares que acaba. Esto es importante. Qué increíble. Fíjate cómo este ser extraño que nos tocó comentar con ustedes hoy, pues también tiene muchas vertientes, ¿no? Sí. Aparte, tiene una profundidad, tiene una situación emocional muy compleja, aborda también el tema de la salud mental, de las consecuencias de situaciones y de actos que en ese momento pues a lo mejor no eran los más cuerdos y no era lo más sensato. Sin embargo, pues también con todo esto, esta leyenda nos habla de que toda la situación, todo acto que cometes, pues tiene consecuencias. Claro. Y estas consecuencias a lo mejor pues en la tierra ya no se lograron porque ella tampoco logró sobrevivir. Dice la leyenda que ella también pues se metió al río, se metió al agua y pues ya ahí desaparece y encontró la calma, pero en realidad no encontró la calma, porque vemos que pues es algo de lo cual se sigue hablando y tiene que ver, les digo, con estas tradiciones de que
pues todos los hechos, todo lo que cometemos en vida, las situaciones buenas y malas, pues no nada más se quedan en la vida, también trascienden. Así que bueno, ya prácticamente nos tenemos que despedir. Ha estado bien interesante la plática y queremos decir a la gente que nos ve y que nos escucha en este podcast de Seres Extraños, que si nos quieren compartir también alguna experiencia, porque sabemos que hay experiencias muy cercanas, hay gente que de verdad tiene experiencias bien interesantes. Si ustedes nos las quieren compartir y ustedes tienen alguna leyenda o quieren que la narremos aquí en este espacio, nosotros encantados de poder narrarla, ¿no? Ya sea en la voz de Beto, en la voz de Fer, si quieren que yo también lo haga, lo vamos a hacer y nos va a encantar hacerlo. Así es que contáctense con nosotros, escríbanos y díganos de qué quieren que hablemos también, ¿no? Sí, pueden, aprovechando el comercial, pueden mandarnos un correo. Sé que ya no se ocupa mucho el correo, pero para tenerlo ahí más fácil, ¿no? Sí. El correo seresextranos, porque no se puede poner la ñ en el correo, entonces seresextranos podcast@gmail.com. Se los dejamos en la descripción y ahí nos pueden mandar alguna historia que ustedes hayan vivido, alguna leyenda que quieren conocer, algún familiar, lo que quieran, nos lo pueden mandar ahí. Y si quieren que la narremos también. Y mandamos saludos para ABMS0301. Padrísimo todos los demás, muchas felicidades y en este formato está genial, nos manda a decir hace días. Saludos. También Humberto Vargas, 1831, muchos saludos. Gracias. Wow, me encantó este formato, habla de las sirenas, los temas justamente de los cuales hablan son muy interesantes, no sé si tengas por ahí algunos otros comentarios. Sí, escríbanos todo lo que quieran, ya somos 96 en nuestro canal y muchísimos más comentarios de las sirenas, de las brujas. Claro. De las brujas tenemos también varios comentarios, Fer. Sí. Muchos comentarios te pasan. Sí, tenemos de Nicolás Castillo 105, también que nos escribió en el de los extraterrestres. ¿Sí? Vayan a ver todos los podcasts por si quieren conocer más de este proyecto. Humberto Vargas, 1813, User W2Co5, etcétera. Y hay uno bien interesante. ¿De qué? Dice Ricardo Peralta Cortés, 3355. Él nos comenta, al final, después de recomendar las películas, estamos hablando de el podcast de las brujas. Dice que al final se oye una psicofonía, ya estamos muy atentos para escucharlo claramente. No nos digas eso, Ricardo. Y ¿saben qué? Que también me encanta que haya pues todo tipo de comentarios. También hay uno que dice que y lo dice de esta manera: todo mentira, las brujas somos personas normales, las hay malas y buenas, pero no tanta tontería, nos vestimos como cualquier persona y no vamos en escoba. Dice, déjenos tranquilos, por favor. Interesante, muchas gracias de verdad por tomarse estos minutos de compartir con nosotros. Es una religión también, es una creencia muy profunda y una sabiduría muy profunda. Esperamos. Negros, blancos, se respeta en este podcast siempre, luciferinos, satánicos, satanistas, siempre es una manera de vivir y nosotros respetamos mucho. Claro, cristianos, judíos, de todas las religiones. Hare Krishna, de todas las religiones. Eso es lo importante, que aquí todos somos amigos. Podcast nos compartan sus experiencias, su conocimiento, porque nos nutre bastante. Y bueno, ahí está parte de los comentarios. Y pues saludos para toda la gente que sigue este podcast. Ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría nada más terminar aprovechando que estamos en el mes del amor y que por eso escogimos a este ser extraño de La Llorona y por eso hablamos de todos estos temas. El amor propio es lo más importante. Claro. Sí. Si La Llorona hubiera tenido amor propio, no hubiera pasado esa tragedia, no existiría ese ser extraño. El amor propio es lo más importante de todo. No vale la pena recurrir a ciertas locuras por desamor, ni tampoco, ni siquiera rogarle a nadie ni nada. El amor propio es lo más importante y eso es lo que queremos dejarles en este 14 de febrero, más allá de la pareja, más allá de los amigos. El amor propio tiene que ser lo principal. Es correcto. Gracias a Mario Castillo, que nos está asistiendo como siempre en el máster, en la mezcla musical. Kevin Coles también está en la producción. Gracias, Fer. Fer Losba, para todos ustedes. Consuelo, gracias. Consuelo Chong, muchas gracias. Soy Beto Cravioto, nos estamos viendo. Esto es... Seres extraños.
Preproducción, producción y voces. Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Losba. Postproducción. Fernando Losba. Hidalgo Radio, la radio del pueblo.